Para el cálculo del límite de una función, se pueden estudiar 6 teoremas, que son una especie de fórmulas para determinar el límite dependiendo de qué tipo de función se trate. Si es una suma, si es una división, si es una raíz, etcétera. Sin embargo, esa parte teórica la pueden revisar con detenimiento. Nos vamos a ir de lleno a la parte práctica, que considero podría facilitar el procedimiento para encontrar la solución a este tipo de límites. Y empezamos con límites muy básicos. Por ejemplo, tenemos uno aquí, el inciso A. El límite de la función 6x cuando x se acerca a 2. Me está diciendo que tengo una función que es 6x y me pregunta cuál sería su límite cuando x tiende a 2. Es muy sencillo. Hacerlo de manera directa significa que, como cuando evaluamos funciones, vamos a sustituir el valor de x, en este caso, por 2. Y su límite sería 12. Lo que les comentaba al inicio de los teoremas es lo que me dice que pondría 6 por el límite de x. Cuando x tiende a 2, entonces sería 6 por 2 y ya me daría 2. Esa parte la estamos saltando, estamos yendo directamente al procedimiento. Lo mismo en este caso. Dice, ¿cuál es el límite de 2x más 3 cuando x tiende o se acerca a 2? Lo que quiere decir aquí es que no es 2 literalmente, sino que es un número muy cercano a 2. Sin embargo, para efectos de cálculo, damos por hecho que x es 2. Entonces sería nuevamente 2 por 2 más 3. Según la jerarquía de operaciones, primero efectúo la multiplicación. Entonces es 2 por 2, 4 más 3. El resultado de este límite es 7. Vamos con el siguiente, que es el mismo procedimiento. Bueno, aquí el teorema que se aplicaría sería el límite de x cuadrada menos el límite de 3x más el límite de 2 e ir sustituyendo cada uno. No lo voy a escribir, lo damos por hecho y sería en todo caso de manera directa 2 al cuadrado menos 3 por 2, que es el valor al que se acerca x, y al final más 2. Resultado 2 al cuadrado 4 menos 6 más 2, y esto nos da como resultado, si observo 4 positivo más 2 positivo son 6 menos 6, 0. Este límite vale 0. Vamos con uno más, el inciso D. ¿Cuál es el límite? Aquí tengo la división de dos funciones o el cociente de dos funciones. Entonces, les repito, si lo hiciera con el teorema, simplemente tendría que hacer esto. El límite cuando x de x menos 2 entre el límite de x más 2. En ambos casos, cuando x tiende a, aquí es a 3. Cuando x tiende a 3. Repito, este paso me lo estoy saltando y estoy haciendo esto de manera directa. 3 menos 2 entre 3 más 2. Resultado, arriba da 1, abajo da 5. Entonces el resultado es un quinto. Mismo caso, el límite de x cuadrada menos 4 entre x cuadrada más 4 cuando x se acerca a menos 2. Sustituyendo valores simplemente sería menos 2 al cuadrado menos 4 entre menos 2 al cuadrado más 4. Bueno, menos 2 al cuadrado sabemos que se vuelve positivo, puesto que el signo está dentro del paréntesis. Entonces, 4 menos 4 y abajo es 4 más 4. Resultado, 4 menos 4, 0. 4 más 4, 8. Pero 0 dividido entre 8, sabemos que es 0. Entonces, este límite al final de cuentas se convierte en 0. ¿Qué quiere decir? Que en estos valores la función se acercaría en este caso a 12, en este a 7, a 0, a un quinto equivalente a 0.2 y a 0. Tenemos aquí el límite
de una raíz cuadrada, dice de 25 menos x cuadrada. ¿Qué tendría que hacer? 25 menos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Entonces 25 menos 16. Raíz cuadrada de 9. Entonces esto es igual a... Raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Bueno, si ven, el cálculo de límites está muy sencillo. Falta uno más, el último. Y vamos a evaluarlo poco a poco. Dice aquí, el límite de x menos 4 entre x cuadrada menos x menos 12, cuando x tiende o se acerca a 4. Sustituimos valores y dice aquí que es 4 menos 4 entre, aquí sería 4 al cuadrado, puesto que es x cuadrada, menos 4 menos 12. ¿Cuál es el resultado? Arriba 4 menos 4 es 0. Aquí abajo es 16 menos 4 menos 12. Entonces es 0. Y toda la operación de abajo, 16 menos 4, 12 positivo menos 12, 0. Y aquí caemos en un problema. Resulta que obtengo 0 entre 0. Y ya hemos hablado sobre eso en otras ocasiones, en que la división entre 0 no está permitida, tiende a infinito. Y es más, 0 entre 0 es una división que está indeterminada, es decir, no sabemos cuál es o no se sabe cuál es el resultado de 0 entre 0. ¿Qué podría decir? Que entonces esta función, cuando x tiende a 4, no tiene límite. Al parecer eso sucede porque 0 entre 0 pues está indeterminado. O incluso, como está aquí, si fuese al revés, arriba 8 y abajo 0, sería infinito. Entonces tampoco tiene límite, porque si llega a infinito, significa que no hay un límite. Bueno, entonces aquí hay un problema. Aquí estamos hablando de que no tiene límite. Sin embargo, podemos buscar la manera de llegar a un límite. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que trabajar esa parte de manera algebraica. Es decir, si existe la posibilidad de simplificar esta expresión algebraica y que obtengamos una expresión más sencilla en la que al sustituir x por 4 no nos dé 0. ¿Qué quiero decir? Nuevamente lo escribimos aquí. Límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 entre x cuadrada menos x menos 12. Bueno, ¿por qué estoy haciendo de nuevo esto? Porque al sustituir de manera directa me dio 0 entre 0 y esto es indeterminado. Significa que tengo que buscar un método para simplificar esto y buscar que el límite me dé un valor conocido o un número real. En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Según lo veo aquí, la única manera es factorizar. ¿Qué significa? Que voy a buscar la manera de simplificar esa expresión. Arriba es x menos 4 y abajo se puede factorizar. X cuadrada menos x menos 12 se puede factorizar. Recordemos esto. Hay varios métodos de factorización y yo voy a usar uno sencillo. Como observo que el primero es una expresión elevada al cuadrado. Son 3 términos, por lo tanto va a salir el producto de 2 binomios. El primer término va a ser x. ¿Por qué sé que es x? Pues es la raíz cuadrada del primer término, es decir, la raíz cuadrada de x cuadrada, ¿cuánto me da? X. El segundo término, ¿de dónde sale? Tengo que buscar, o encontrar más bien, dos números que multiplicados me den menos 12. Es decir, los tengo que multiplicar y su resultado tiene que ser menos 12. Cualquiera podría decir, fácil, ¿no? 2 por 6. Y si tiene que ser menos 12, le pongo negativo al 6. Y efectivamente, 2 por menos 6, menos 12. Pero cumple, no lo sé. Hay otra condición. El resultado, más bien, la suma
de esos dos números tiene que dar como resultado el coeficiente numérico de este término. Es decir, ¿qué número tiene aquí? No está escrito. Significa que es 1. Ah, entonces sumados me tienen que dar -1. Muy bien, ya tengo las dos condiciones. Multiplicados me da -12, sumados me da -1. Si yo pruebo esos valores que señalé arriba, 2 menos 6, pues su resultado al sumarse es -4. Definitivamente no da -1. Por lo tanto, estos valores no son. Tengo que buscar otros valores. Y está muy sencillo. Otros dos números que multiplicados den 12. 3 por 4. Perfecto. Ahora, uno de los dos tiene que ser negativo. ¿Qué es lo que aprovecho? Esta parte. Negativo le pongo a este porque al hacer la suma, para que dé -1, tiene que ser negativo el mayor. Por lo tanto, sé que este debe ser negativo. Y ahora sí, 3 por -4, -12. Y 3 más -4 me da -1. Significa que esto se convierte en x menos 4 por x más 3. ¿De acuerdo? Es decir, en lugar de escribir esta parte x cuadrada menos x menos 12, yo sé que al multiplicar esto por esto me da x cuadrada menos x menos 12. Y ustedes lo pueden comprobar en su libreta paso a paso si esta multiplicación da este resultado. Les garantizo que sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues me dice que es x menos 4 por x más 3. ¿Qué significa? Que esto lo sustituí por esto, porque si los multiplico me daría esto, como si tuviera un denominador igual a 15. Yo digo, no quiero escribir 15, lo voy a escribir como 5 por 3. Es exactamente lo mismo, están escritos sus factores. Ahora bien, x menos 4, simplemente para tenerlo con un mejor panorama, observo y se repite exactamente la cantidad de arriba o la expresión de arriba se repite abajo. Entonces yo puedo dividir x menos 4 entre x menos 4 y su resultado da 1. Es decir, se cancelan entre sí y abajo queda x más 3. ¿De dónde queda x más 3? Es esta, que no he tocado y quedó abajo. Ahora sí, dice, ¿cuál es el límite? Cuando x tiende a 4, de 1 entre x más 3. ¿Qué significa? Sencillísimo. Para hacer este límite solamente hay que sustituir. Sería 1 entre 4 más 3. Y aquí sí, ya tenemos una cantidad conocida. Me dice que el límite es un séptimo. Entonces, como resumen, los primeros ejercicios se aplican directo. Cuando llego a un caso en el que me da 0 entre 0, o incluso solamente en el denominador, en el divisor, me da 0, tengo que buscar la manera de simplificar la expresión, como en este caso, utilizando álgebra, ya sea factorización, productos notables, no sé, algún artificio matemático para poder simplificarlo y me queda una ecuación un tanto distinta que resulta de esta, pero al final de cuentas es otra función, y esta función sí es evaluable en 4, por lo tanto sustituyo y ya me da un valor. Sin embargo, en ocasiones, incluso haciendo esto, volvemos a regresar a esa 0 entre 0 o división entre 0. Entonces, en ese caso, simplemente decimos que la función no tiene límite. Pero bueno, a grandes rasgos, esta es una forma de resolver. Ya haremos otra explicación sobre esto.